Hola a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal. Hoy haremos un vídeo de preguntas y respuestas que nos habéis puesto por Instagram y os las iremos respondiendo. Le preguntaré yo a ver las que sean suyas y él me preguntará las mías. Y luego el cámara también aportará una serie de preguntas que le parecen interesantes. Vamos a ello. Preguntitas. Por aquí nos preguntan, ¿cómo os iban las carreras en cadete y junior? Bueno, en cadete y junior son categorías que vas más a disfrutarlas y no, bueno, más ahora ya no tanto, pero antes se iba a disfrutar allí. Y nada, a mí, por ejemplo, cadete, la verdad que muy bien, con algunas victorias y eso. Y bueno, empecé yo en cadete también, así que... Y en juvenil sí que no iba tan bien, me faltaba un poquito, pero bueno, David sí que en juvenil iba muy rápido. Pues yo me acuerdo en cadete, la primera carrera que coincidí con Abel, que era una en Ripoll, aquí en Cataluña, que era una de las carreras que más me gustaba. Yo creo que nos iba mejor porque era para escaladores, aunque en cadete es eso lo que ha dicho Abel. Antes, hace unos años, no era tan serio como se lo toman ahora. Y luego en juvenil tuvimos la suerte de compartir equipo, tanto en primer año como en segundo año, y también pude conseguir una victoria tanto en primer año como en segundo año en el Besaya, que íbamos él y yo juntos bastante adelante. Pero es lo que dice Abel, esas categorías eran más para disfrutar, en juvenil era una categoría donde si te lo tomabas un poco en serio disfrutabas mucho, pero tampoco tenías ninguna responsabilidad como la cogen ahora. Y eso, yo creo que en general nos iba bien, pero eso, y sobre todo disfrutamos. Siguiente. Dile, dale, cámara. ¿Cómo veis el panorama amateur en el futuro? Porque vemos que muchos equipos profesionales ya cogen gente de juveniles y digamos que los futuros talentos están saltando directamente de la categoría amateur. Entonces, ¿cómo lo veis en un futuro y las carreras, por ejemplo? Porque, claro, veis, ahora mismo las carreras de amateurs es como no muy importantes porque la gente buena ya pasa directamente a profesionales. Por ejemplo, tú, David, has ganado Valenciaga, que teóricamente es una carrera de que hay el mito de que quien la gana pasa a profesionales y está como así la cosa. ¿Cómo lo veis en un futuro? Vale. A ver, yo creo que como por ejemplo Remco pasó de muy joven, Ayuso también, Carlos, gente que está ganando carreras en World Tour con 18, 19, 20 años, entonces ha cogido toda una tendencia a coger corredores jóvenes que directamente quieren coger los World Tour o los profesional continentales y como conocerlos desde muy jóvenes y que vayan progresando con ellos. Y sí que es verdad que un corredor que va paso a paso en amateur progresando, llega a los 22, 23 años y es donde coge su pico de forma, ha ganado experiencia y todo. Por ejemplo, en mi caso he ido cada año un poco más, estoy ahora en élite, que ha ganado lo que has dicho, Valenciaga y varias carreras más. Y es como que te toman como que has pasado un poco tarde, ya no tienes tantas cualidades como para ser profesional. Y yo creo que sí que se están pasando un poco en ese sentido, de que si no destacas muy joven, ya luego no lo vas a poder hacer. Sí, yo al final veo lo mismo, que también es eso, al final van a salir más contis y es donde se van a ir a crecer los jóvenes y es como que está desapareciendo un poco la categoría sub-23, porque al final ya son sub-23 pero contis y así al final yo creo que se va como a ir un poco la categoría esa. ¿Y creéis que la categoría amateur va a ser sostenible durante los próximos años? ¿O que van a desaparecer carreras o equipos, por ejemplo? Yo creo que si se hacen bien las cosas se mantendrá, porque no deja de ser una categoría de formación, donde hasta hace unos años los corredores hacían la categoría sub-23 completa y a raíz de ahí pasan a profesional. Y es una categoría donde hay muchas carreras importantes, tanto nacionales como internacionales, y que desapareciera sería, yo creo que una mala noticia para el ciclismo amateur y que los corredores ya llegaran más formados a la categoría profesional. Seguimos. Otra pregunta. A ver, A ver, esta misma. Objetivos para el futuro próximo. objetivos. A ver, es para mí, ¿no? Sí. Ah, bueno, sobre todo al final es aprender, eso siempre. De cada año ha sido mi primer año, así que yo creo que he aprendido mucho durante todo este año. He corrido casi, bueno, todas las carreras World Tour de Caja Rural y espero que el año que viene me sirva mucho para mejorar mi rendimiento.
Y a ver, al final siempre un objetivo muy bueno es volver a Volta a Cataluña y estar disputando en alguna etapa. Eso es mi objetivo. Y ya a ver si Caja Rural otra vez disputa Vuelta a España o no. Y a raíz de ahí, pues entrenar a la vuelta o otra vuelta. Bueno, yo, principal objetivo después de esta temporada sería dar el salto al profesionalismo. Aunque estemos en octubre, no están nada fáciles las cosas. Pero bueno, eso, si tengo la oportunidad de pasar a profesional, pues aprender mucho, rodearme de gente que me aporte y ir progresando paso a paso a ver si puedo ir destacando poco a poco. Una para ti. Hay unos cuantos que han puesto cuánto bate o kilo en test de 20. Preguntas similares todas, pero al final es todo test de 20. Pues bueno, lo podemos decir más o menos. Tú lo quieres decir, ¿no? Sí, Tampoco puede, no dice cosas, pero tampoco dice todo. Un test de 20, porque al final una carrera es muy larga. No, casi nunca haces un test de 20 en carrera y son muchos esfuerzos seguidos. Así que bueno, yo test de 20 este año solo he hecho uno y fue el principio de temporada y nada, fueron 6 vatios kilo. Tampoco estaba a tope, fue en enero. Al final estuve lesionado un mes antes y nada, y poco más. No he hecho ningún test de 20 así a tope este año. Al final está corriendo todo y no da tiempo. Y estás aquí en casa e intentas descansar. Y bueno, en carrera sí que algún día 6,2 o así. Pero bueno, este año eso. sí, igual, el test de 20 minutos que mejor he tenido ha sido en 6,2, pero realmente lo importante es que en una carrera no hay casi ningún esfuerzo de 20 minutos a tope durante la primera o segunda hora de carrera, entonces es mejor que tengas la capacidad de mantener 6 vatios kilo, 5,8, 5,9 cuando llegas 3, 4 horas incluso más de carrera, que es donde realmente se hacen las diferencias. Así que realmente el vatio kilo puro en 20 minutos yo creo que cada vez está cogiendo menos Sí. importancia. Más ahora lo he visto en la Vuelta a España, que se sube mucho a 5, no mucho 6 vatios kilo, muchas subidas, pero al final son 3 seguidas, 4. Y claro, no es lo mismo hacerlo una vez que hacerlo 4 veces. Y sí que en la última subida ya los mejores ya sí que te hacen 6,5, 7, pero pues eso, que son 4 o 5 seguidas, cambia mucho. Bueno, para los dos, pero bueno, en ese caso la Bel, porque ¿crees que el protocolo de antidopaje Adams es suficientemente estricto para detectar a cualquier ciclista que haga trampas o incluso de nuevas sustancias que pueden haber en el pelotón? Una pregunta complicada, ¿eh? Ah, para mí sí que es bastante estricto, porque al final pueden venir cuando... Es verdad que tú pones... Hay una hora que siempre tienes que poner en la aplicación que tienes que estar donde tú dices que estás y ahí pueden venir cualquier día pueden venir a hacerte un control. Pero al final tienes que estar tú también muy atento a eso, siempre estar a donde tú pones que estás. Y bueno, es como ha sido mi primer año, me ha costado un poco dominar la aplicación. Y bueno, yo creo que es bastante estricto. Ya ayuda mucho a que se haga a control, al antidoping. O sea, que crees que es muy difícil que haya ciclistas que usen trampas actualmente. Sí, yo creo que sí. ¿Y tú, David? No, en mi caso, al ser amateur, yo creo que hay muy pocos equipos amateur que estén obligados a tener Adams y yo no tengo, para bien o para mal. Pero sí que es verdad que en mi caso este año creo que he pasado 4 o 5 controles de dopaje, pero han sido todos en competición y ningún problema. Está todo bastante controlado ya hace 2 años o así. Nos explicamos, Adams es una aplicación antidopaje que lo tienen muchos corredores profesionales, la mayoría lo tienen, y nada, sirve para controlar los corredores diariamente y pueden venir a tu casa a hacerte controles, saben, tú tienes que poner todas tus direcciones de dónde estás viviendo, dónde duermes cada día, y entonces así saben cuándo pueden venir a tu casa o venir donde, si estás en un hotel, te pueden venir cualquier momento del día. Siguiente Otra. pregunta. Aquí he visto una que nos hace nuestro amigo Dani León, que hemos entrenado hace un rato con él. Sí. Nos pregunta,
¿Os ponéis nerviosos antes de una carrera? Yo poco, depende de la carrera, pero muy pocas veces. Por ejemplo, en la Vuelta a España, el primer día que empezó a llover en la crono, ahí me puse muy nervioso, pero pocas veces. Sí, yo igual. Yo con los años cada vez es como que afrontas las situaciones con mayor naturalidad, no te tienes por qué poner nervioso. Si llegas en un buen momento de forma, solo tienes que pensar en disfrutar durante la etapa y que salga todo bien. Al final, tener buena o mala suerte en muchos factores no depende de ti y yo la verdad que casi en ningún momento me pongo nervioso. Una más interesante. Aquí había una de un ex compañero tuyo. Top 3 cosas o momentos que más echas de menos de tu paso por Sub-23. Bueno, lo principal que echas de menos es tus amistades que tenías ahí en Sub-23, que ya no las ves tanto, ya al final no compites con ellos y en un año casi ni los ves, muy poco. Y después echo de menos mucho, por ejemplo, el año pasado en el filial, que iba a dormir en Pamplona muchas veces y te lo pasas muy bien con ellos, viviendo allí y, y pasar, al final es eso, pasar momentos con tus ex compañeros, y a mí me marcó mucho y es eso, para mí esos son mis mejores momentos. Ah, pregunta. Vale, ¿cómo afrontáis psicológicamente una temporada? Porque hay el mito de que tienes que estar siempre al 100%, comida, entrenos, y es como un poco mito, y ahora que os conozco y os cuidáis más profesionalmente, veo que tampoco es así, sino que en ciertos momentos de temporada sí que os cuidáis, y bueno, ¿cómo os afecta esto psicológicamente? Porque durante la temporada hay bajones, subidas, entonces, ¿cómo afrontáis eso de cuidaros tanto? Si lo hacéis, o si no, ¿cómo? A ver, yo creo que igual que físicamente, pues también psicológicamente durante la temporada tienes que tener etapas de estar más serio y etapas de tener un poco más la mente libre, porque al final un año se hace muy largo, empiezan las carreras en febrero, incluso profesionales en enero, acaban en octubre. Son muchas semanas, muchos meses de entrenos que tienes que seguir a rajatabla y sí que es muy habitual que haya semanas de la temporada que tengas un poco más de libertad, tanto en entrenamientos como para despejar la mente, para luego poder afrontar de forma más intensa la etapa de entrenos muy fuerte como la que habrá hecho él para preparar la vuelta y empalmar toda la preparación de la vuelta con una vuelta. Que ahí yo creo que sí que ya lo puede contar él, que será muy importante. Sí, bueno, yo para mí es muy difícil estar siempre el 100% con la comida toda la temporada. Yo más lo baso a objetivos, pequeños objetivos que tengas en la temporada. Si tienes 2 o 3 muy importantes, pues en esos 3 sí que hacerlo muy bien, y los otros tener algún privilegio y darte eso, privilegio de comer alguna cosa un poco menos sana. Y eso, por ejemplo, para la vuelta sí que estás un mes antes o 2, que intentas comer lo máximo de bien posible y preparar la comida también dentro de la competición, porque al final comes mucho ahí dentro y tienes que prepararlo bien. Y bueno, tenemos una pregunta para el cámara también, que pasa a la cámara. Tinc més preguntes, eh? Espera. No, però que tinc una més. Una pregunta, pero ahora Vale. vamos. Tengo una pregunta para nuestro invitado, Oriol Parella. Si no voy a sortir. Estuvimos con él en juvenil, los 3 juntos. ¿Cómo fue la etapa de juvenil con nosotros? La hostia. Es que al final me lo pasé muy bien y hice grandes amigos. Sí que es verdad que no he ganado la vida en el ciclismo, pero eso, me llevo las amistades que al final siguen durando hasta ahora de muchos de los que sí estábamos estos 2 años. Así que, bien. Pregunta Tú, para él. Abel, del David, el Alex Sí. Torreya. Sí, Sí, hombre, al final te haces muy amigos. sí, es la amistad. Una pregunta Uy. que nos hace su hermano, que puso Sí, ¿cuál fue tu mejor etapa como ciclista? Y una pregunta buscando un poco de cizaña. ¿Crees que sabías sufrir en las carreras? Mi mejor etapa como ciclista creo que ha sido, bueno, ahora mismo estoy retirado, y creo que ha sido como el principio de esta temporada, este año, porque yo sí que es verdad que yo creo que he pecado mucho de comerme la cabeza, que es lo que decía antes, al final pasas
con poca experiencia, dices, hostia, me obsesiono con las cosas y a lo mejor no iba para ganar las carreras, pero me metía mucha presión a mí mismo y creo que eso me ha fallado porque decía, buah, pues me descuelgo y me descolgaba y no sabía sufrir. Y este año, por ejemplo, me he plantado en carreras amateur normales sin entrenar tanto y digo, bueno, pues a ver qué voy a hacer. Y lo he hecho más bien que otras veces que iba mentalmente preparado ahí, físicamente también, que entrenaba 20 horas y este año a lo mejor he entrenado 10 horas la semana y he hecho mejores resultados que en años anteriores. Y a lo mejor sí que pues, la cabeza me ha fallado un poco en ese sentido. Pero bueno, eso va a personas, ¿eh? Hay gente que la presión la tolera mejor y en mi caso yo tolero la presión de otros, pero no la mía, que es la chunga. Y ya está. Vale. Pues nada, hacemos un par de preguntas más Sí, sí. y ya despedimos el canal. Yo he visto una que me ha llamado la atención para hacerle a Abel, que primero le dan la enhorabuena por su gran temporada que ha hecho. Bueno, el autobús. Pues Y la pregunta es, ¿qué corredor te ha impresionado más en tu primer año? Correr al lado de él. Ya sabemos que a los aficionados por la televisión nos gusta mucho Van Aert, Van der Poel, Remco Evenepoel, nos impresiona mucho. En tu caso, ¿cuál sería? Yo, en mi caso, claro, con Van Aert, Van der Poel no he coincidido mucho por las carreras que he hecho. Pero, por ejemplo, con Vingegaard, que ha sido yo creo que así más top, que más he coincidido con él, con más carreras y al final es una locura correr con él. Lo ves ahí, es que vas muy sobrado. Y es que lo ves, llegas, nada, tú vas muerto a falta de 10 kilómetros y él va tan sobrado y después ves que ha llegado a 2 minutos o a 3 y dices, bah, eso es que es imposible. Pero bueno, al final no es una cosa que dices, guau, ojalá estar allí, pero a ver, quizá algún día pues podemos llegar allí, pero sería ya un privilegio. Yo tengo otra si queréis. Una, Va. Anécdota graciosa que os haya pasado encima de la bici durante los últimos años. ya. Está graciosa. Yo tengo una, no sé si estabas tú, pero David sí. ¿Cuál es? Buah, un día que hicimos, creo que era la clásica premundial en el País Vasco, Buah, yo no hicimos un estaba. calentamiento Hoy sí, con los y, perros. sí, Yo no y estaba subimos un repecho para calentar y de golpe nos persiguió un perro y subimos ahí encima de un árbol y tal. Y yo piqué el máximo pulsaciones en mi vida. O sea, ni en carrera he picado tantas pulsaciones. El récord. Estábamos por la zona de País Vasco, sí, calentando. Nos metimos en un muro para hacer una activación y de repente nos empezaron a perseguir un montón de perros y tuvimos que dejar las bicis allá abajo, escalar un árbol y Sí, pasó rato hasta que se pudieron. Se Sí, fueron sí, los que vieron perros, un tío y lo escogió. Sí, es verdad. flipas, Y anécdota no sé. es complicada. Anécdota graciosa. Siempre pasa algo, pero hay cosas. Entrenando también, puede ser. Todo. No sabría, No, la verdad que es complicada, Eso que meas y te viene una cámara y te pilla. Ah, eso pasa siempre. Con eso de mear y tener que parar porque o llega un pueblo o llega gente, pues eso siempre pasa porque al final hay Sí. muchas carreras, pero... Yo tengo otra. ¿Creéis que ligáis más por ser ciclistas buenos? Yo de momento soy ciclista. ¿Qué preguntas, ¿Cómo Ah. va, cámara? ¿Cómo va? No, yo creo que no. Para mí es lo mismo. Siendo pro y no pro, ha sido lo mismo, así que poco cambia. Sí, yo Hostia. creo que si eres top ya puede que sí que cambie, pero... Sí. Qué humilde. Y nada, ¿algo más? ¿Alguna pregunta más o ya nos despedimos aquí? Joder, yo tengo más. Nos despediría ya, ¿no? Sí, Sí, vale, sí. vale. Guau. Luego dejamos unas cuantas para la segunda parte. Sí, si no, bueno, no hemos podido preguntar todas, habían bastantes. Así que bueno, si no ya haremos otro vídeo porque este ya Es bastante largo. este es 10 bastante minutos. largo, por eso. Y ya, pues nada, nos despedimos aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Opiniones de la fusión Jumbo Quick Step. Corta, corta.